Gloria al Señor. Muy buenas noches tengan todos. Que el Señor los bendiga en esta hermosa noche tan especial. Con ustedes, su pastora Jenny Rosales, del Ministerio Libertando las Naciones, El Elión. Estamos aquí en esta noche conectados en la presencia del Señor. Cada vez que nos conectamos un miércoles después del trabajo a las 7:30, el Señor tiene en cuenta tu disposición para estar en su presencia, para llevar la gloria de Él a sus hogares, para que la presencia de Dios edifique no solamente a ustedes, sino a sus familias. Hola Rafaelito, bendiciones. Me gozo en esta noche de que ya estemos conectados y comenzamos puntuales. Vamos a comenzar orando. Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos brindas para poder servirte. Gracias, Señor, porque tus misericordias se renuevan cada día y cada noche. Gracias, Señor, porque tu presencia nunca nos ha abandonado. Tenemos tanto que agradecerte, Señor, tanto que agradecerte, que lo único que podemos hacer es rendirnos delante de ti y decirte gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre, gracias, Cristo, y gracias, Espíritu Santo. En esta noche te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú, Señor, ministrando de una manera directa, Señor, que se rompan los yugos, Señor. Oh, bendito Dios, en esta hora te pedimos que se cumpla tu propósito en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y nos disponemos a recibir de ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis bendiciones. Estamos orando por ti para tu pronta recuperación. Y bueno, en esta noche traigo un mensaje titulado Lo que divide la casa. Lo que divide la casa, y está inspirado en la lectura de Lucas 12 del 13 al 21. Lo que divide la casa. Muchas veces encontramos que en nuestros hogares hay división. En ningún hogar se salva de que en algún momento de la vida haya algún tipo de división. Y siempre hay alguna persona que piensa diferente a otra, o de pronto sean por distintos intereses, o por un factor económico. Puede haber división por un divorcio, puede haber división entre los hermanos, pueden ser muchos los motivos o diferentes los motivos que pueden dividir a una familia. Pero como el Señor no nos ha llamado a nosotros a dividirnos, sino a vivir en unidad, por eso el Espíritu Santo de Dios ha preparado esta palabra para cada uno de nosotros. Nicha, bendiciones. En todas las familias existen conflictos. ¿En cuál familia no ha habido una discusión? Yo creo que si nos preguntaran, levantáramos las manos, los pies, porque siempre va a haber algún tipo de conflicto en nuestros hogares. En todas las familias y en todos los hogares, sean cristianos o no, no estamos exentos de padecer momentos de conflicto o de división en algún momento de nuestras vidas. Mi amada Neris, bendiciones. Ninguno de nosotros está exento a que en nuestros hogares haya algún tipo de discordia, haya algún tipo de división, haya algún tipo de dificultad por diferentes intereses. Siempre puede haberlo. Ahora, hoy quiero traerles a colación un ejemplo que se encuentra en la Biblia, y exactamente como dije ahorita en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12 y los versículos del 13 al 21. Y es la parábola del rico insensato.
el rico e insensato, y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. También le refirió una parábola. Bendiciones, Denis, qué emoción. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Gracias, Señor, te damos por esta palabra y te pedimos que nos hables de una manera poderosa y sobrenatural. Amén y amén. Ahora, este pasaje de la Biblia comienza con un evidente conflicto familiar, ¿verdad? Estábamos hablando de una disputa entre dos hermanos. Y uno de los principales motivos de los conflictos familiares entre adultos tiene que ver con el dinero o la repartición de bienes. En algún momento de nuestras vidas hemos recibido alguna herencia o la vamos a recibir. Puede ser la casa de los padres, las tierras, lo que hayan dejado los abuelos. En algún momento de la vida puede haber algo que uno pueda heredar, y esa situación puede traer algún tipo de conflicto. Y entonces viene y le dice: maestro, hazme el favor y dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Entonces, ¿cuántos hermanos eran? Eran dos, ¿verdad? Bueno, según el libro de la ley judaica, el hermano mayor, al morir su padre, era quien tenía el derecho a la primogenitura y podía heredar 2/3 partes de esa heredad. O sea que el hermano mayor quedaba con la tula. El hermano mayor le correspondía un mayor porcentaje de la herencia y la otra parte pues para el hermano menor. Y esta persona que hizo esa petición para Jesús podía, yo me lo imagino, que él en su mente tenía una sola cosa, y era la herencia que iba a recibir. Y yo me lo imagino que él todo el día se la pasaba pensando que esa ley era injusta, que le estaban robando, que eso no era justo, que él había trabajado tanto como su hermano, que cómo así si tenía la misma mamá. No hay que estar en la ley judaica para que algunos de nosotros en algún momento de nuestras vidas pueda pensar así. Y ese hombre estaba tan angustiado, tan estresado, que él se atrevió a decirle al maestro que le dijera a su hermano que repartiera su herencia con él. Y yo me imagino que le estaba diciendo: dile a mi hermano que reparta sus 2/3 partes conmigo para que podamos entre los dos recibir en partes iguales. Amén. Ahora, ¿acaso se estaba cometiendo una injusticia? Las leyes en Colombia son claras y dicen que todos los hermanos nacidos antes, bendiciones, ladies, nacidos antes o después del matrimonio, o los hijos que son del matrimonio, los que están por fuera, todos tienen los mismos derechos. Pero en la ley judaica era diferente. Allá se tenía muy en cuenta la primogenitura. El primogénito adquiría mayor porcentaje de la heredad porque era quien
además de heredar, quedaba a cargo de administrar. Quedaba a cargo de la administración. Entonces, ¿había justicia o no? Posiblemente no, porque estaba de acuerdo a lo que se establecía en la ley que daba el Señor. Sin embargo, esto le parecía injusto a ese hombre que le habló al maestro. Eso le parecía tan injusto que vino y le puso una querella, vino y le puso una queja. Y entonces, aunque no hay evidencia de que su otro hermano estuviera dispuesto a compartir lo que iba a heredar con él, él vino y se acercó al maestro y le dijo: dile a mi hermano que comparta conmigo lo que va a recibir. ¿Sabes? Con esta actitud podemos ver que este joven o este señor estaba por encima de la ley. Él estaba pensando muy por encima de lo que estaba establecido por la tradición y por la ley. Y estaba por encima de todos, por encima de lo que pensaba la familia, por encima de lo que pensaban los políticos, por encima de lo que pensaban los líderes religiosos, por encima de lo que pensaba todo el mundo, y lo mismo por encima del mismo maestro. Cuando uno está con esos sentimientos, cuando uno piensa de que hay injusticia, aunque se esté obrando en ley, aunque se esté obrando de la manera más legal, aunque el hermano mayor tenga la razón, ese hombre tenía el corazón envenenado. Y tenía el corazón envenenado, puede ser por cualquier circunstancia. Quizás tenían amigos de que le decían: tú eres bobo, ve y reclama. O quizás su esposa: ¿cómo así que tu hermano va a recibir más que tú? Y pueden ser muchas las razones, o quizás su propio ego. Pero de que tenía el corazón envenenado, es cierto. Entonces, este hombre no le preguntó a Jesús que escuchara a ambos lados de la historia. Por lo general, cuando hay un proceso judicial, hay que escuchar a las dos partes. Pero este solamente llegó solo donde el maestro y le dijo: dile a mi hermano. Dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y no se lo dijo el Señor: ¿será que tú puedes? Señor, ¿será que opinas tú? Mira, Señor, yo me siento así. Aconséjame. No, él dijo: dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Jesús era consciente de que la codicia de este hombre le hacía más daño que el no tener parte de la herencia que él quería tener. Es que el maestro tenía una visión que nosotros la deberíamos tener amplia, debemos discernir, tenemos que aprender a discernir. Y Jesús pudo discernir la intención de ese hombre cuando de una manera exigente le pidió que su hermano compartiera la herencia con él. Si fuera aquí, de una vez enseguida irían buscando abogado, porque habría que partir en partes iguales. Y él pues buscó de abogado pues al maestro. Ahora, ¿cuál era el precio que tenía que pagar ese hombre para obtener esa herencia que no le correspondía? ¿Cuál es el precio que hay que pagar cuando no tienes la razón y empiezas a pelear por algo que no te corresponde? ¿Cuál es el precio que hay que pagar? Toca pagar entonces con una división de un hogar, división de una familia, de palabras que no deberían decirse, de palabras hirientes, de sentimientos, de corazones partidos, de lejanías de la familia, de personas que duran años sin hablar. Porque cuando se estaban peleando una herencia, son cosas terribles las que se dicen. Se pasan por encima de todos los principios, se olvida incluso de que son familias, hijos del mismo padre y de la misma madre. ¿Acaso la división en su familia estaba justificada para obtener lo que creía suyo?
No tenemos que irnos a la tradición judía, simplemente vayamos a un juzgado de familia y todos los días vamos a encontrar casos como esos, donde los familiares unos a otros están peleando por una herencia, tengan razón o no, sea justo o no sea justo. Hay muchas palabras que no se dicen y que generan división, que generan que muchas personas, siendo del mismo núcleo familiar, se separen por años y vivan con un resentimiento y con un rencor que le van inculcando a los hijos y que pueden también generar enfermedad, porque todo ese rencor se va a ir somatizando. Amén. Ahora, la reacción del maestro no se hizo esperar y se rehusó a cumplir la petición. Jesús, al discernir, de una vez le hizo saber que él no iba a participar de ese pecado y le advirtió que se abstuviera de toda intención de avaricia. Pastora, de avaricia. Sí, mis amados. De avaricia, de codicia, cuando queremos algo que sabemos que la ley dice una cosa y que no nos corresponde y lo empezamos a pelear y pasamos por encima de la cabeza de quien sea, estamos codiciando lo que a otro le pertenece. Y la codicia es lo mismo de avaricia, porque la vida de una persona no puede estar metida en esos principios. La palabra de Dios dice que no debemos codiciar el bien ajeno. Lo dijo el Señor en uno de sus mandamientos, se lo dijo a Moisés. Y el Señor se lo ordenó, Jesús le dijo que tienes que abstenerte de toda codicia, de toda avaricia, porque la vida de una persona no depende de la abundancia de los bienes que posee. Muchas veces pensamos que nuestra felicidad depende también de la cantidad de bienes que tengamos. Hay personas que prefieren tener bienes y no le dan la educación a los hijos que deberían haberle dado. Hay personas que tienen bienes, pero tú ves cómo viven y te das cuenta de que no tienen una vida como debe ser, que se preocupan por tener muchos bienes, acumular, pero no viven bien porque se reprimen de muchas cosas para poder obtener esos bienes que al final ni disfrutan. En eso consiste la codicia. Queremos acumular bienes, pero la codiciamos cuando alguno de esos bienes le pertenece a otra persona. Amén. Mi hermano Gregorio, bendiciones. Entonces, hoy día, ese término de avaricia ha cambiado un poco en el significado. Ha cambiado. Y tú le preguntas a un barranquillero, ¿y qué significa avaricia? Bendiciones. Si le preguntas a un barranquillero qué significa avaricia, te va a decir que el barranquillero es el tacaño, perdón, ya me enredé, que el avaro es un tacaño, ¿verdad? No, esa persona, ese avaro, ese que tiene avaricia, es un miserable, es un duro. Es lo primero que decimos, es egoísta. Tú le golpeas el codo y no abre la mano. Siempre va a tener la mano empuñada. Y eso pensamos cuando nos enfrentamos a personas codiciosas. Bendiciones, Dalgis. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. Entonces, ha cambiado el término avaricia en el tiempo. Pero la intención, de acuerdo a la palabra del Señor, sigue siendo la misma. Ahora, ha cambiado tanto el uso que le hemos dado a ese término que hasta se nos ha olvidado que la avaricia es un pecado. Pensamos que la avaricia es un estilo de vida. Y no nos acordamos que el Señor dijo en su palabra que no podemos codiciar el bien ajeno.
No es un estilo de vida. No podemos decir, déjenlo así, pero es que esa es su personalidad. No, no es su personalidad, es pecado. Y hasta a veces hemos refinado tanto el término de avaricia que empezamos a decirle, no, es que eso es un emprendimiento, una persona que quiere un bien y después quiere otro y después quiere otro, pero quiere adquirir los bienes que le pertenecen a otra persona a bajo costo, o los bienes que le pertenecen a su misma familia, pasando por encima de su cabeza, sin pensar en los resultados, sin pensar que eso puede destruir su familia, que puede traer enemistad entre sus hermanos, sus hijos, sus primos, todo el mundo. Eso trae mucho dolor. No es un emprendedor, es un pecador. Yo imagino que no tengo de estos en la iglesia. Y si los tengo, esta es una palabra para exhortar, para que no nos pase eso, que de lo cual muy pocas personas se salvan. Amén. Avaricia. Avaricia, la que estamos leyendo en el Nuevo Testamento, por lo tanto es una palabra griega que significa, que se escribe en el griego pleonexias. Y pleonexias es una palabra compuesta donde pleo significa en mayor porción y nexias significa tener. El que tiene avaricia quiere tener más que los demás. El que tiene avaricia quiere acumular más que los otros. Es como si fueras a repartir un pastel y vienes y partes un pedazo más grande para ti y a tu hermano le das el pedazo más chiquito. Sí, ahí estamos siendo avariciosos allí, porque si nos vamos a la definición del griego, pleonexias es querer tener una mayor porción que el de los demás. Es tener avidez, es tener codicia, y déjeme decirle que es la actitud que más recriminó el maestro. Y es tanta la gravedad del caso que el Señor Jesucristo no se dirige únicamente a quien le hizo la petición, sino que se da vuelta y empieza a hablarle a la multitud, para que toda la multitud aprendan a no hacer lo que este hombre está haciendo, para que toda la multitud aprenda cuál debe ser la actitud de un verdadero discípulo del Señor. Por eso el maestro no se dirigió a él nada más. Cuando a mí un estudiante me hace una pregunta que yo sé que a todos le conviene conocerla, yo no le contesto a él directamente, sino que yo hablo para todos. Así que eso fue lo que hizo Jesús. Él habló para todos. Así como Jesús habló para todos, esa palabra sigue estando vigente hoy día. Esa palabra está vigente para nosotros. Esa palabra, podrán pasar los años y pleonexia seguirá siendo pleonexia. La avaricia seguirá siendo avaricia. La codicia seguirá siendo codicia y seguirá siendo pecado. Y podrán escribir leyes en que digan de que es posible, porque últimamente están diciendo que muchas cosas son posibles, y quizás aquellos avariciosos, quizás aquellos codiciosos algún día puedan inventarse una ley para protegerse. Pero la palabra de Dios no cambia, y la palabra de Dios dice que no debemos codiciar el bien ajeno, que no podemos querer tener mayor porción que los demás sin que nos corresponda. No podemos ser así. Es algo gravísimo porque es pecado. Amén. Porque la vida del hombre no consiste, y la felicidad del hombre no consiste en los bienes que posee. Muchas personas piensan que son importantes por la cantidad de bienes que posean o por la cantidad de bienes que administren. Y este es un principio tan general que Jesús va a desarrollar en la enseñanza que tiene que ver con las cosas materiales. Amén. Ahora, cuando vivimos con la actitud de que nuestra vida y la felicidad que tenemos
tiene que ver con lo que poseemos, nosotros estamos siendo avariciosos. Estamos siendo codiciosos. Cuando queremos pelear por algo que no nos corresponde, estamos siendo codiciosos. Entonces estamos pecando. Amén. Entonces, dice el Señor, estad en guardia contra la avaricia. Y hoy les digo yo a ustedes, estad en guardia contra la avaricia. ¿Qué significa estar en guardia? Estar en guardia es estar atento, no te duermas, mira que no te pase, mira que no permitas que esto suceda en tu familia. Ahora, es una seria advertencia. Debe ser así la actitud de los discípulos. Todo discípulo de Cristo debe estar atento, debe estar alerta, debe estar en guardia en contra del poder codiciar un bien ajeno. Lastimosamente en muchas iglesias no está pasando eso. El 10º mandamiento dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Ahora, la codicia y la avaricia van de la mano. La codicia y la avaricia son dos cosas que van juntas porque son inherentes la una con la otra. La avaricia es un pecado del corazón del hombre. La avaricia es un pecado del hombre carnal. Y está demostrado en el lenguaje del rico insensato que leímos ahorita cuando leímos la porción de la Biblia, ¿verdad? El rico insensato. Vamos a devolvernos un poquito a lo que dice la parábola del rico insensato. Y dice: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, cuán muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Amén. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. Avaricia. ¿Cómo era este rico? Dice: el rico insensato. El rico insensato. ¿Qué es una persona insensata? ¿Cómo era este hombre rico? Siendo insensato, según lo que acabamos de leer, podemos entender que era un hombre egoísta, que era un hombre excéntrico. Yo conozco personas que compran y a veces compran cosas sin necesitarlas. Compran por gastar. Es una persona excéntrica. Quiere tener algo que nadie lo tenga. Quiere tener más que los demás. Egocéntrico, egoísta. Es la palabra esta que acabamos de leer, en donde más aparece las palabras en primera persona: mi, mis, mío. Una persona egoísta siempre está diciendo: esta es mi comida, esta es mi plata, esta es mi casa, este es mi trabajo, este es mi carro, esto es mío. Esto es mío, tú no lo puedes usar. Y así que él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré a mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Yo me imagino al que le habló a Jesús: y dile a mi hermano que comparta su herencia, porque le faltó decir: porque es que es mi herencia. Amén.
Y dijo el rico insensato, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Muchas personas que trabajamos pensamos que así vamos a vivir el día que nos pensionemos. Ahora sí voy a descansar. Y las personas que están acumulando riquezas, muchas veces piensan que esas riquezas son para cuando lleguen sus años de vejez y que no van a tener que hacer más nada, simplemente comer, beber, regocijarse, gozar y pasear. Amén. En el griego original, las palabras mi, míos, aparecen muchas veces aparecen, por ejemplo, mi aparece 12 veces, mis aparece 8 veces y 4 veces aparece la palabra mío. Se tuvo mucho cuidado en que esas palabras aparecieran allí en esa parábola para que se compruebe de que verdad la avaricia era el mal que estaba viviendo ese hombre. Ahora, cuando una persona es codiciosa o es avariciosa, quiere que aunque le sobren las cosas, no se lo quiere dar a nadie. Eso es una persona avariciosa. Aunque tenga de más, no quiere que nadie más las disfrute. No quiere que nadie más las tenga. Y aunque sea la procedencia, sea cual sea, tenga razón para obtenerla o no tenga razón, sean obtenidas en la ley o sean obtenidas por fuera de la ley, una persona avariciosa no quiere que nadie más lo disfrute. Y dijo esto, haré una cantidad de cosas. El hombre de la parábola tenía en su mente hacer muchas cosas. Tenía su vida completamente planeada y con confianza. Y ya tenía planeado cómo iba a administrar su riqueza, o mejor dicho, cómo la iba a administrar. Amén. Pero tenemos que aprender con esto de que no podemos ser así. Primero, no podemos codiciar el bien ajeno. Segundo, la avaricia no nos deja ver más allá de este mundo. No nos deja ver porque estamos sumidos en nuestros propios deseos. Ese hombre rico necio estaba ciego por su deseo de querer tener más. Cuando te reparten una herencia y tú aceptas lo que te corresponde y de pronto quieres tener más de lo que te corresponde, estás siendo necio, estás siendo ciego, te están careciendo los sentidos, no estás pensando como debes pensar. Y de pronto ese hombre pensaba que iba a vivir muchos años, de que no tenía necesidad ni siquiera de Dios. ¿Se acuerdan qué pasó hace unos 3 años? 2020, COVID-19, una pandemia. ¿Cuántas personas teniendo mucho fallecieron y lo dejaron? Ahí se quedó todo. Amén. No podemos tener la mirada en las cosas terrenales. No podemos tener la mirada en las cosas que nos van a apartar de nuestra familia. No podemos tener la mirada en aquello que va a crear una división. No podemos tener la mirada en pasar por encima de las personas que más amamos. No podemos tener la mirada en esas cosas terrenales y no nos podemos olvidar de lo más importante. Nosotros tenemos que estar alineados a las cosas espirituales y no a las cosas materiales. Tenemos que estar alineados al propósito de Dios y no a las cosas materiales. Porque cuando nos alineamos al propósito divino, estamos estableciendo que su voluntad y todo lo que Él tiene planeado para nosotros se desarrolle, se establezca en nuestra vida. ¿Quieres recibir las promesas de Dios? Tienes que cumplir con lo que el Señor dice en su palabra. Y el Señor dice en su palabra que no podemos codiciar, que no podemos ser avaros, que no podemos querer tener más que los demás, que no podemos pasar por encima de la cabeza de nadie. Tenemos que alinearnos a las cosas espirituales, aquellas que están de acuerdo al propósito divino. Amén.
Primera de Juan 2:16 dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Del mundo. Cuando estamos siendo codiciosos y avariciosos, somos del mundo. ¿Y quién es del mundo? Pues Satanás es del mundo. Ahora, la prioridad impuesta por el Señor Jesucristo es el reino de Dios y su justicia. Tenemos que apegarnos a las leyes divinas y a las leyes también terrenales. Ahora, dijo el hombre, le dice el Señor al hombre, ¿y lo que has provisto, de quién será? Lo que has provisto, ¿de quién será? Aquellas personas que fallecieron y que acumularon riquezas, ¿de quién era? ¿A quién le quedaron? Yo a veces veo por ahí de que hay perros que le heredan mansiones, gatos heredando mansiones, yates. Pues se mueren, acumularon riquezas y no tuvieron a quién dejárselas, no tuvieron una familia a quien dejárselas, no tuvieron un hermano, un primo, un sobrino, o quizás estaban tan alejados de su familia que era más importante el gato que su hermano, que su primo, que su tío, o que hasta su propia madre. ¿Qué tan lejana puede estar una persona de Dios para no tener un familiar cercano? A menos que hayan fallecido todos. Pero yo les aseguro de que de pronto sí tenían familia. Pero cuando nos estamos comportando de una manera que no está de acuerdo a la palabra de Dios, hasta la familia se aparta. Hasta la familia dice, no, yo no quiero ser como él, no, yo mejor me voy, no, para que entrar en contienda. Y entonces empieza la división. La avaricia es un pecado gravísimo y mucho más cuando ocurre entre familiares. Pleitos como estos son graves, pero son mucho más graves cuando ocurren en la familia. Porque todos en algún momento deseamos algo que no está en el plan de Dios para nosotros. Ninguno de nosotros puede decir que no lo ha pasado o que no lo va a pasar. Cuando un cristiano es consumido por la avaricia, cuando la codicia hace parte de sus deseos, y entonces esta persona ha dejado de depender de Dios, lo primero que se pierde es la fe. Y es una actitud de rechazo hacia la soberanía de Dios. Y si hace un rechazo hacia la soberanía de Dios, también va a generar rechazo hacia las personas que le rodean. Va a generar rechazo incluso hacia sus propios hijos. ¿Cuántos padres hay que no compran casa para no darle nada a sus hijos? Para no heredarle nada. ¿Cuántos padres hay que no dan una cuota alimentaria? ¿Cuántos hay? Hay infinidad y es el mismo término. Amén. Ahora, cuando esas cosas pasan en un cristiano, esa persona empieza a dejar de escuchar la voz de Dios y empieza el distanciamiento del Señor y empieza la ingratitud. Y empieza el distanciamiento de las personas que ama, porque es que está lejos del Señor. Y si está lejos de la presencia del Señor, también va a estar lejos de la presencia o de la coinonía con sus familiares y con las personas que ama. Amén. Porque para poder tener una buena relación con los que tenemos a nuestro alrededor, para eso primero hay que tener una buena relación con los de arriba, con el de arriba, con nuestro Padre Celestial. Y si nos estamos apartando y no tenemos esa comunión con el Señor, empezamos a dejar de escuchar su voz, empezamos a distanciarnos de Él y por ende a distanciarnos de las demás personas. Amén. ¿Qué más podemos aprender en esta noche? Que la avaricia destruye familias y genera infelicidad. Destruye familias y genera infelicidad. Y son costumbres no cristianas que muchos de los cristianos practican.
Conductas no cristianas. Avaricia. También se utiliza la palabra betzá, que significa ganar de manera injusta, ganancia deshonesta, aprovecharse de los demás. También se usa la palabra batza, que significa defraudar, que significa robar, hurtar, despojar, usurpar, quitar, delinquir, pisotear, herir. Eso significa la palabra codiciar o avariciar. Conductas no cristianas, como el hurto, la ganancia deshonesta, como usurpar el bien ajeno, es delinquir, es pecado, no puede haber otro nombre, es pecado. Y las consecuencias siempre son dolorosas. Hay familias que a partir de la muerte de un familiar al que le heredan, quedan distanciados de por vida. Y eso es, pero muy triste. Y las peleas no son únicamente por dinero. Pelean por el poder, pelean por autoridad, incluso pelean por el pasado, pelean por si hay rivalidad. Y estas condiciones rara vez se pueden superar, porque es que el margen del perdón debe ser muy amplio. Tiene que ser muy amplio, porque es que el dolor causante, causado por la avaricia y la codicia entre la familia, el dolor es muy profundo. Es demasiado profundo y son heridas muy difíciles de sanar. Amén. La familia entonces puede convertirse en un campo de batalla del cual muchos pueden salir heridos. Y ese es el propósito de Satanás, que en las familias no haya unidad, sino que haya división, que en las familias haya falta de perdón, que en las familias haya resentimiento, que en las familias haya amargura, que haya depresión, que haya ira, que queden raíces de amargura. Ese es el propósito de Satanás, que el altar familiar que tienen levantado desaparezca. Por eso se genera ese espíritu de división. La avaricia y la codicia generan espíritu de división. Las palabras que no son asertivas cuando estamos hablando con nuestros seres queridos generan un espíritu de división. Cuando la forma de tratarse no es la adecuada, entonces empieza a generarse un espíritu de división. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que ese espíritu de división no crezca en nuestros hogares? Tenemos que empezar a adorar al Señor. Tenemos que empezar a acercarnos más a su presencia. Porque el espíritu de división, cuando llega a nuestros hogares, hace cosas terribles. Cosas terribles. Hay personas que hasta se suicidan cuando hay un espíritu de división. Cuando hay un espíritu de división, aparece el llamado espíritu de orfandad. Cuando llega el espíritu de división a una casa y hay un divorcio, los hijos crecen con un espíritu de orfandad, el cual difícilmente se supera, y solamente por la misericordia de Dios se puede superar. Las Sagradas Escrituras nos advierten sobre el peligro de caer bajo la influencia de ese espíritu, del espíritu de división. Ahora, ¿qué es el espíritu de división? Es una fuerza espiritual contraria a la unidad. Es una fuerza espiritual contraria a la armonía. Es una fuerza espiritual contraria al acuerdo. Por eso cuando hay un espíritu de división no se ponen de acuerdo. Y van a un juzgado y no se ponen de acuerdo. Y entonces están en la casa y no se ponen de acuerdo. Nunca se van a poner de acuerdo ni siquiera para la pintura que van a poner en la pared. Nunca van a estar de acuerdo en nada. Se acabará la armonía. Se sientan en la mesa, comienzan a comer y terminan en discusión y se va cada quien para su habitación, o los esposos se acuestan en la misma cama dándose espalda con espalda.
Es un espíritu de división, del cual nosotros debemos estar alertas, del cual nosotros debemos estar firmes, debemos estar en guardia. No podemos dejar que entre a nuestros hogares, y si entró, entonces hay que echarlo fuera, porque ese espíritu de división es de Satanás. El Señor nunca nos ha llamado a la división, el Señor nos llamó a la unidad. La mayor causa de orfandad y abandonos en los hogares y familias es el espíritu de división. Y cuando ese espíritu de orfandad y de división y de abandono entra, él va primero y ataca a los más vulnerables, que son los niños, para que crezcan con ese espíritu y vivan, cuando sean adultos, las mismas experiencias y la historia se repita. Sin embargo, en la palabra de Dios encontramos algunos pasajes bíblicos que nos advierten contra el espíritu de división. Mateo 12:25 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Marcos 3:25 dice: y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Lucas 11:17: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Eso es lo que quiere Satanás. Satanás quiere ver tu casa destruida. Satanás quiere ver tu familia destruida. Satanás quiere ver tus hijos destruidos. Porque mientras más destruidos y más heridos estén, más grande va a ser el espíritu de orfandad y más difícilmente podrán mirar al Padre que está en los cielos. Cuando crece ese espíritu de orfandad, es muy difícil llegar al Padre Celestial. Es difícil creer, es difícil tener fe, es difícil, mas no imposible. Amén. Segunda de Corintios 12:20 dice: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. ¿Quién dijo eso? Pablo. Pablo le dijo a la iglesia de Corintios, que no haya divisiones, ni envidias, ni iras, ni maledicencias, ni murmuraciones, ni soberbia, ni desórdenes. O sea, no sean carnales, no sean pecadores, vivan en unidad. Primera de Corintios 1:10 dice, y eso es algo muy determinante, dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Es muy determinante esta palabra del apóstol. Tenemos que hablar la misma cosa, que no haya entre nosotros divisiones, ni siquiera dentro de la iglesia. En la iglesia también se ven divisiones, pero se nota mucho más en las casas. Cuando los esposos, el esposo piensa una cosa y la esposa quiere otra. Cuando los padres quieren una cosa y los hijos quieren otras. Vamos a ir de paseo, yo quiero ir a la montaña y los otros dicen que a la playa. Y entonces dicen, vamos a comprar esto, y dicen, no, yo no quiero eso, yo quiero esto otro. Vamos a comprar esto para la comida, y siempre hay un pero. Eso es un espíritu de división. Vamos a hacer esto, y dicen, no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo. No hay un principio de autoridad y sujeción. Tenemos que sujetarnos los unos a los otros con unión, con amor. El amor tiene que reinar sobre todas las cosas. Aleluya.
Todos tenemos que vivir en un mismo parecer, ponernos de acuerdo cuáles son las metas que queremos alcanzar, cuáles son los logros que queremos obtener, de qué manera vamos a educar a nuestros hijos. Si vamos a decidir de que ellos conozcan la palabra de Dios desde pequeños, entonces tenemos que levantar un altar en nuestra casa, tenemos que leer, vamos a leer la Biblia. Ay, no, yo hoy no quiero porque estoy cansado. Tantas cosas en las que no logramos ponernos de acuerdo. Son tantas cosas, pero el Señor es claro en su palabra y dice que no puede haber entre nosotros divisiones, que seamos unidos, que nos tenemos que sujetar en el amor de Cristo. No quiere decir que debemos aguantar abuso, no, pero sí debemos ponernos de acuerdo, hablar el mismo lenguaje. Cuando nosotros los padres hablamos en el mismo lenguaje para los hijos, ellos crecen de una manera en que aprenden a sujetarse. Pero cuando ellos ven que los padres no se ponen de acuerdo, ni siquiera para educar, sabotean al uno y sabotean al otro y se aprovechan de ello. Tenemos que estar unidos en una misma mente, en una misma forma de pensar, en una misma forma de vivir, en un mismo parecer. Amén. Salmo 55, el versículo 12 dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familia. Esas palabras del rey David demuestran cuánto dolor sintió él cuando alguien a que él amaba como su familia le traicionó. De la misma manera nos podemos sentir nosotros cuando alguien, cegado por la codicia de querer tener más, tenga la razón o no la tenga, pasa por encima de uno. Es muy doloroso, es muy doloroso. Así que es hora no de sentarnos a llorar, no es hora de lamentarnos, no es hora de dejar de hablar con nuestros familiares, es hora de vivir en unidad, es hora de reprender al espíritu de orfandad, es hora de reprender al espíritu de división, es hora de vivir en unidad en el amor de Cristo, con la familia, con los amigos, con los hermanos, con los hijos, los esposos. Es tiempo de restaurar el altar. El altar que está caído, hay que levantarlo. Hay que restaurar el altar. No importa el dolor que hayas sentido. No importa las palabras que te hayan dicho. No importa lo que hayas vivido. No importa las disputas. No importa si fueron al juzgado. No importa si no se pusieron de acuerdo. Tienen que empezar a restaurar el altar. El altar es la señal de la presencia de Dios. Empieza y restaura tu altar en tu casa, porque es la presencia de Dios en tu casa. Empieza a restaurar el altar en tu casa. Cuando tú abres las puertas un miércoles a las 7:30 para que la palabra de Dios llegue a tu casa, te recomiendo que hasta lo pongas en un televisor y que el que esté en el cuarto lo escuche, porque es hora de levantar el altar. Y sabes, la palabra de Dios nunca regresa vacía. La palabra de Dios no se va a quedar allí. Tú vas a empezar a dar el primer paso para restaurar las relaciones en tu casa, para restaurar la relación con tu esposo, tu relación con tu esposa, la relación con tus hijos, la relación con tus hermanos. Empieza a restaurar el altar de la presencia de Dios en tu vida y en tu casa. Es tiempo de proteger el altar de tu casa. Si no está caído tu altar, empieza a protegerlo, porque el espíritu de división no puede entrar a destruir lo que Dios levantó. Aleluya. Que la llama no se apague.
Yo te pregunto hoy, ¿cuándo dejaste de orar por tu familia? ¿Cuándo dejaste de orar por tus hijos? ¿Cuándo dejaste de orar por el esposo? ¿Cuándo dejaste de orar por tu esposa, por tus padres? ¿Cuándo dejaste de orar por tus hermanos? ¿Cuándo dejaste de orar? Porque cuando dejaste de orar, empezó a ministrar el espíritu de división. Ahora, vuelvo y pregunto, ¿te has preocupado porque tus hijos conozcan lo que es estar en la presencia de Dios? Empieza a levantar ese altar. Es tiempo de estar alineados al propósito divino. Es tiempo de reclamar tu herencia como lo estipuló Dios, no como lo quieres tú. Es tiempo de que se restaure la familia. Es tiempo de que se acabe la rivalidad entre hermanos. Hay personas que crecen desde niños siendo rivales de sus propios hermanos. Es tiempo de que se acabe el espíritu de división que genera divorcio. Es tiempo de que se acabe el espíritu de división que lastima los corazones de los niños. Es tiempo de levantar la autoridad. Es tiempo de hablar con autoridad. El espíritu de división, el espíritu de orfandad se reprende con la autoridad de Cristo, viviendo en obediencia, viviendo en sujeción. Y la obediencia y la obediencia incluye la unidad, incluye el que seas obediente incluso para educar a tus hijos, de que hables el mismo lenguaje con tu esposa o con tu esposo, que tomen las decisiones en conjunto, incluso para ir a comer, que no haya división y que no haya contienda, que escojan las mejores palabras para comunicarse. A veces pensamos que porque somos padres podemos hablarle a nuestros hijos como queramos. Y no es así, porque los estamos lastimando. Amén. Cualquiera que sea el motivo de la diferencia que tengamos con nuestros familiares, cualquiera que sea el motivo que tengas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, ese motivo no puede hacer que te olvides de quién eres. Ese motivo no puede hacer que te olvides de que tú eres un hijo o eres una hija de Dios. Amén. Ahora te pregunto nuevamente, ¿has ofendido a tu familia? ¿Has ofendido a tus hijos? ¿Has ofendido a tu esposa? Entonces es tiempo de orar y de pedir perdón. Es tiempo de humillarte delante del Señor y empezar con valentía a pedir perdón, porque pedir perdón no es actitud de cobardes, sino de valientes. Y en caso tal que te haya lastimado un familiar y estés herido, entonces es tiempo de orar para que el Señor trate con tu falta de perdón. Es tiempo de orar para empezar para que el Señor empiece a restaurar y a sanar tus heridas. Es tiempo de orar para que sea el Señor aumentándote tu capacidad de perdonar y de reprender el espíritu de resentimiento con el que has venido creciendo toda tu vida. Porque cuando no puedes perdonar es porque tienes resentimiento. Eres un resentido o eres una resentida, y en eso es que hay que trabajar. Pastora, no nos ofenda. No lo quiero regañar hoy. Es tiempo de crecer, es tiempo de orar, es tiempo de buscar la presencia de Dios para que el Señor trate con esas debilidades con las que hemos estado creciendo. Es tiempo de orar en familia, es tiempo de leer la palabra, es tiempo de perdonar, es tiempo de amar, es tiempo de reconciliarnos, es tiempo de buscar la presencia de Dios. Deuteronomio 6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, cuando te levantes. ¿Cuándo se la tenemos que decir? Todo el tiempo.
Esas palabras del Señor, esos mandamientos del Señor, la voluntad de Él, tienes que transmitírsela a tus hijos constantemente. ¿Sabes? Un altar familiar trae unidad. Cuando perseveramos en la oración, estamos siendo unánimes. Estamos permitiendo que la presencia de Dios llegue a nuestras vidas y que ese espíritu de división se aleje, que ese espíritu de orfandad se aleje. Estamos permitiendo que el Señor haga cosas maravillosas con nosotros, con las personas que amamos. Yo te invito hoy que allá en tu casa, si estás con tus hijos, si estás con las personas con las que vives, es un momento para tomarles de la mano y a empezar en esta noche. Los invito a que cierren los ojos y digas: bendito Padre de la gloria, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia dándote gracias, Señor, porque eres maravilloso, bendito Rey. Gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir: Abba, Padre. Porque podemos contar con el amor del Padre Celestial. Y ese amor, bendito Dios, es el que nos enseña a ser cada día mejores. Ese es el amor que nos enseña a poder educar a nuestros hijos. En esta noche, Señor, nos unimos como una sola familia a profetizar sobre nuestros hijos, a profetizar sobre nuestros hermanos, a profetizar, Señor, sobre la unidad familiar que estamos formando, a profetizar, Señor, de que estamos unidos en una sola palabra, en un solo pensamiento, en un solo querer, en un solo hacer, bendito Dios. Y ese solo hacer y querer lo encontramos únicamente en tu presencia, bendito Dios. En esta noche, bendito Dios, estamos reprendiendo al espíritu de división que quiere entrar a nuestras casas. Reprendemos al espíritu de orfandad que quiere entrar a nuestros hogares. Estamos bendiciendo, Señor, a nuestros hijos y profetizando sobre ellos el espíritu de orfandad que puedan estar sobre sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Colocamos delante de tu presencia, Señor, aquellas palabras que nos han ofendido. Colocamos delante de tu presencia, bendito Dios, aquellas palabras que hemos dicho y que han lastimado a nuestra familia, a nuestros hijos, al esposo, a la esposa, a los hermanos. Colocamos delante de tu presencia, Señor, cada una de nuestras acciones que nos han alejado de los seres que más queremos. Por eso en esta noche te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, bendito Dios. Restáuranos, Señor. Edifícanos en tu palabra. Espíritu Santo de Dios, eres tú nuestro guía, eres nuestra fortaleza. Por eso te pedimos que nos enseñes cada día a ser mejores, que nos enseñes cada día a poder vivir en unidad en la familia, que nos enseñes, Señor, a levantar el altar familiar, que nos enseñes a levantar el altar que está caído, que nos enseñes a proteger el altar que tenemos formado, bendito Dios, pero que tu unidad, Padre amado, esté en cada uno de nuestros corazones, en la unidad de Cristo y la unidad del Espíritu Santo. Padre, yo bendigo cada una de las familias que han escuchado este mensaje. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús, y que sea tu presencia, Señor, acompañándoles en cada hora, que cada palabra que ellos aprendan sea transmitida hacia sus hijos, a los sobrinos, a los nietos, a cada niño que esté en su hogar, en el nombre poderoso de Jesús. Te bendecimos y te adoramos y te damos gracias por tu presencia una vez más, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor guarde cada uno de los pasos que ustedes dan. El Señor los bendiga con bendición eterna. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Este domingo tenemos servicio a las 9:30 y como siempre cada miércoles a las 7:30 comenzamos con una palabra de bendición para cada uno de sus hogares, para que la gloria del Señor llegue hasta sus casas. Que el Señor los bendiga y nos despedimos en esta noche. Bendiciones.